Buenas amigos y amigas, mi nombre es Andrea Avellaneda y espero que hoy podamos aprender juntos sobre Adobe Animate. Antes conocido como Adobe Flash Professional y tan famoso como Adobe Illustrator y Photoshop, Adobe Animate resulta ser un software dedicado a la creación de animaciones web y edición multimedia. A través de ella es posible crear bocetos o avatares para aplicaciones, juegos de video y muchas otras funciones, incluyendo programas televisivos. Es desarrollado por Adobe Systems y en varias oportunidades se ha reestructurado la herramienta para incorporar nuevas y más avanzadas funciones junto al formato Flash y las apps de Adobe Air. Consiste en diseñar animaciones u objetos que en secuencia aparentan o simulan el movimiento. Esto es realizado a través de una línea de tiempo que explicaremos más adelante. Este permite publicarlas en diversas plataformas en cualquier formato, especialmente los de salida. La nueva versión del programa Adobe Animate CC 2021 introdujo la Adobe Animate Camera, que estimula el movimiento de la cámara aumentando el realismo en la animación. Pueden ejecutarse panorámicas, ampliar y girar animaciones sin esfuerzo y añade efectos dramáticos al utilizar dicha herramienta. Otra de las herramientas adquiridas por Animate CC ha sido el formato de exportación, quien ahora permite la adaptación a los estándares web para exportar tu animación, lo que facilita su visualización desde la computadora o bien sea desde el teléfono móvil, evitando la necesidad de instalar plugins de Flash Player, permitiendo que los usuarios puedan exportar fácilmente contenidos a WebGL, HTML5, Canva y videos 4K, e incluso permite empaquetar los archivos en formatos zip o comprimidos. También fueron agregados los pinceles vectoriales que permiten disponer de las funciones de presión e inclinación para dibujar líneas y trazos con la ayuda del lápiz o del stylus. Verdaderamente útil para la creación de trazos en dispositivos sensibles al tacto. La anchura puede modificarse en función de la presión aplicada al crear los patrones. La sincronización de audio y diversidad de fuentes son otras virtuosas herramientas de las que dota este nuevo programa y sus actualizaciones. Lo prometido es deuda y ahora explicaremos las adaptaciones y nuevas funciones que fueron aplicadas en la línea de tiempo en esta versión más moderna. Ahora la línea del tiempo organiza y controla el contenido de un documento a través del tiempo en capas y fotogramas. Permite la edición de fotogramas múltiples, la creación de interpolaciones clásicas, personalización de los fotogramas claves, creación de panorámicas de la línea de tiempo con la herramienta manual de la barra de herramientas. Los objetos de una capa pueden dibujarse y editarse sin que esto afecte a los objetos de otras capas. El botón de papel cebolla ofrece la opción de ajustes avanzados para elegir los parámetros de configuración. Por ejemplo, puedes elegir la opacidad inicial, el intervalo, los modos y controles de visualización de la transparencia. Para entender todo más claro, conozcamos algunos de los términos más importantes y básicos que serán necesarios para la ejecución de Adobe Animate. Hablemos un poco sobre los fotogramas. Un fotograma es una imagen cinematográfica considerada de manera aislada. En Adobe Flash Animate, estos se encuentran en el centro de la animación, dictando cada segmento de tiempo y movimiento. El número total de fotogramas de la película y la velocidad a la que se reproducen determinarán la longitud total de la película. Un fotograma clave y el grupo de fotogramas normales que lo siguen se conocen como una secuencia de fotogramas clave. La línea de tiempo puede contener un número indeterminado de secuencias de fotogramas clave. Si el fotograma clave de una secuencia contiene contenidos gráficos visibles en el escenario, los fotogramas normales que lo siguen aparecerán en gris. Si el fotograma clave de una secuencia no contiene ningún contenido gráfico, los fotogramas normales que lo siguen aparecerán en blanco. Grupo de fotogramas clave. Los fotogramas se colocan en la línea de tiempo en el orden en que se desea que aparezcan los objetos de los fotogramas en el contenido final. Se trabaja con estos fotogramas para organizar y controlar el contenido de una manera organizada y sencilla. Según la guía de uso de Adobe, un fotograma clave es un fotograma en el que una nueva instancia del símbolo aparece en la línea de tiempo. Un fotograma clave también puede ser un fotograma que incluye un código ActionScript para controlar determinados aspectos del documento. También se puede añadir un fotograma clave vacío en la línea de tiempo como marcador de posición de los símbolos que se pretenden añadir más adelante. O bien dejar el fotograma vacío de forma premeditada. Un punto negro en la línea de tiempo indicará un único fotograma, mientras que los fotogramas en gris claro que siguen a un fotograma clave contienen el mismo contenido sin cambios. Estos fotogramas tienen una línea negra vertical y un rectángulo vacío en el último fotograma del grupo. Un punto negro al principio de un fotograma clave con una flecha negra y fondo azul indica una interpolación clásica. No se deben confundir los fotogramas clave de los fotogramas claves de propiedad, ya que el icono de la línea de tiempo de un fotograma clave de propiedad es un diamante sólido, mientras que un icono de fotograma clave estándar es un elemento vacío o un círculo relleno. FPS o
fotogramas por segundo. Actualmente Animate tiene una velocidad de fotogramas predeterminada a 24 FPS, con la que suelen obtener los mejores resultados en la web. La rapidez con la que se produce la animación mide el número de fotogramas por segundo. Si la velocidad de fotogramas es muy baja, la animación parece detenerse y volver a empezar. En cambio, si es muy alta, los detalles casi no se perciben, dando un efecto de naturalidad. La velocidad de fotogramas básicamente determina la rapidez con la que se mueve el cabezal de reproducción en la línea de tiempo, por lo que es fundamental que el equipo donde se reproduce la animación tenga una alta capacidad de procesamiento. En referencia a la aceleración, es posible ajustar la velocidad de los objetos interpolados de manera que los movimientos parezcan más naturales y se elaboren animaciones complejas. La aceleración es una curva matemática que se aplica a los valores de propiedad de una interpolación. Otra de las herramientas fundamentales por conocer es el papel cebolla. Este compara los fotogramas anteriores y posteriores para ajustar los objetos del fotograma actual. Un fotograma situado bajo el cabezal de reproducción aparece a todo color, mientras que se atenúan los fotogramas circundantes, como si cada fotograma se hubiese dibujado sobre hojas de papel cebolla translúcido apiladas una encima de otras. Los fotogramas atenuados no pueden editarse, únicamente se muestran como referencia visual. La base de todo y uno de los elementos más importantes son las capas. Estas ayudan en la organización de las ilustraciones. Los objetos que se encuentran en ellas pueden modificarse sin afectar los objetos que se encuentran en las otras capas, y para dibujar, pintar o modificar una capa o una carpeta, primero se debe seleccionar en la línea de tiempo para activarla. Un icono con forma de lápiz junto a una capa o carpeta de la línea de tiempo indica que la capa o carpeta está activa. Solo puede haber una capa activa a la vez, aunque es posible seleccionar más de una capa al mismo tiempo. Cuando se crea un documento de Animate, este contiene una sola capa para organizar las ilustraciones, animaciones y los demás elementos del documento. Se pueden añadir más capas y asimismo es posible también ocultar, bloquear o reordenar las capas. El número de capas que pueden crearse solo está limitado por la memoria del equipo. Las capas no aumentan el tamaño del archivo SWF publicado, solo los objetos que se colocan en las capas aumentan el tamaño del archivo del proyecto. Para ayudar a crear efectos sofisticados se utilizan capas de guías especiales para facilitar el dibujo y la edición, y también para crear capas de máscara. Las capas de máscara incluyen objetos utilizados como máscaras para ocultar partes seleccionadas de las capas que se encuentran debajo. Únicamente se encontrará entonces visible la parte de la capa de la máscara que no cubre la máscara principal. También existen capas de guías que se utilizan para alinear los objetos de otras capas con los objetos creados en esas capas de guía. Hablemos ahora un poco sobre las herramientas para la elaboración de diseños animados en Adobe Animate. Entre los principales tenemos el pincel, utilizado para crear ilustraciones con efectos naturales, personalizando los pinceles según las necesidades del dibujo o diseño. Tenemos la herramienta hueso. La estructura de la animación utiliza huesos encadenados en esqueletos lineales o ramificados relacionados entre sí, divididos entre los principales y los secundarios, y cuando un hueso se mueve, los huesos conectados a este se mueven en relación a él. Tenemos la cámara. A través de esta herramienta será posible observar las capas como si estuvieran viéndose a través de una cámara. Pueden añadirse interpolaciones o fotogramas claves en una capa de cámara. Puntos suspensivos o elipse. Esta herramienta dibuja círculos y óvalos. El rectángulo crea figuras en forma rectangular o cuadrada. El lápiz crea trazos que imitan el efecto a mano alzada. Con la pluma se dibujan líneas rectas y curvas para crear objetos. En cuanto al anclaje de transformación, el manual de Adobe establece que los puntos de anclaje de los segmentos conectados en el recurso para mostrar los controles de dirección consisten en líneas de dirección que terminan en puntos de dirección. El ángulo y la longitud de las líneas de dirección determinarán la forma y el tamaño de los segmentos curvos, es decir, deben moverse los puntos de dirección para modificar la forma de las curvas. Si se selecciona un punto de anclaje, aparecen líneas de dirección en los segmentos curvos conectados por dicho punto, y cada punto de curva tiene dos líneas de dirección. Estas se mueven juntas como una sola unidad recta. Si una línea de dirección es movida sobre un punto curvo, los segmentos curvos de ambos lados del punto se ajustan simultáneamente, manteniendo una curva continua en el punto de anclaje. Esto fue todo lo que debes saber básicamente sobre Adobe Animate para comenzar a usarlo. Anímate, y si lo haces, déjalo en los comentarios, dale like a este video y compártelo con los amigos a los que crees que les pueda funcionar. Mi nombre es Andrea Avellaneda y nos vemos en el próximo tutorial.